¿Qué es lo que ha pasado en el Congo hasta ahora? Nacho, no sé si puedes abrir un poco ese contexto desde la última guerra. Sí, lo último que ha ocurrido es que el grupo armado M23 está viendo fuertes enfrentamientos alrededor de la ciudad de Sake. Se encuentra en la carretera en dirección a Goma, que es la principal ciudad del este del país. Con que ¿sí, algo? ¿Perdón? ¿Que se oía ¿Nacho? algo de fondo? No sé, hay como un poco de ruido. No sé si es alguno de vosotros dos, pero... Bueno, pues estaría habiendo enfrentamientos en esta ciudad de Sake, que es estratégica porque conecta con la ciudad de Goma, al este de la República Democrática del Congo, por parte de este grupo, el M23, que incluso habría llegado a tirar algún tipo de proyectil contra la ciudad de Goma. Este grupo, el M23, se acusa, e incluso se han presentado pruebas del apoyo de Ruanda. Y incluso parece que se habría lanzado un misil contra un dron de las Naciones Unidas que habría sido lanzado desde un coche de Ruanda, lo cual no, no está confirmado. Al mismo tiempo, también habría que señalar las importantes manifestaciones que ha habido estos días en Kinshasa, sobre todo en la zona de las embajadas. Se han quemado banderas de Bélgica, de Estados Unidos, también se ha protestado mucho en la embajada de Polonia, porque estuvo el presidente de Polonia hace unos días en Ruanda y dio su apoyo, bueno, dijo que vino a decir que defendería a Ruanda en caso de ser atacada. Y bueno, esto viene a empeorar un poco la situación si no estaba ya suficientemente complicada en el este del país. No sé, Alfonso, si quieres aportar algo más de los acontecimientos que están ocurriendo ahora mismo. Bueno, sí, yo creo que lo has explicado bastante bien. Sí que creo que hace falta remarcar, para entender la situación actual, que una de las situaciones más graves se viven con los refugiados, bueno, con los desplazados internos, ¿no? Estamos hablando de decenas de miles, crecen de forma absolutamente descontrolada, porque no existe realmente una forma de llevar la cuenta al día, ¿no? Existen sus métodos, las diferentes organizaciones van a los campos de desplazados cada 2, 3 días, hacen recuento, quién ha venido nuevo, quién no, pero en la situación actual en la que está habiendo un movimiento, porque claro, como el M23 está avanzando, pues la gente que está a Saque se está yendo a Goma, la gente que estaba en Quiroche se ha ido a Saque. Tenemos ahora mismo un gran movimiento del que realmente no sabemos nada, no podemos acceder a datos fiables, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? A valorar la Bueno, situación un poco una de las actual. cuestiones más importantes que nos plantean y que además creo que viene bien contextualizar es ese M23, ¿qué es el M23? ¿No? Hemos hablado de un grupo rebelde, de un grupo armado apoyado por Ruanda, pero bueno, tenemos a lo mejor que explicar, y aquí quizá nos venga bien ese contexto sobre la guerra del Congo, sobre la Segunda Guerra del Congo y otros procesos más, como, y bueno, y el genocidio de Ruanda, también puede ser interesante comentarlo, ¿no? Que Alfonso y Nacho lo conocéis. Cómo los excombatientes, sobre todo Hutu, ¿no? Se marcharían hacia la zona del este, Kivu del norte, principalmente, igual que hay algunos grupos rebeldes de Uganda en el norte, ¿no? En Ituri. Y también tenemos de Burundi en Kivu del sur, pues en este caso uno de los principales focos está vinculado con Ruanda y adopta ese nombre por aquella fecha en la que en el 23 de marzo de 2009, si no me equivoco, se llega a, bueno, se detiene al líder de la rebelión y se hace un acuerdo de paz con el que se reintegra parte de ese entramado con el Estado, entiendo que de Ruanda. Y con esto empezó a proclamarse pues la reconciliación en Ruanda. La práctica es que, aunque Kagame, Paul Kagame, que es el líder de Ruanda, él es Tutsi, él siempre señala que realmente él pues es una persona de Ruanda, es un poco la nueva identidad que se intenta construir, pero ha habido desde entonces un apoyo tácito hacia estos grupos que volvieron a
declararse en rebelión a partir de 2012, 2013, especialmente con picos en 2021, 22 y ahora en 2023 y 24, ¿no? Creo que convendría un poco explicar este tipo de situación, ¿no? Estas rebeliones, de dónde vienen, ese proceso étnico en Ruanda y las relaciones con el Congo, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto? Lo primero que debería abordar, el M23 sale del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo del Congo. Los acuerdos fueron con la República Democrática del Congo. Vale. Y el M23, el acuerdo que se firma precisamente el 23 de marzo. Y bueno, dentro de este grupo hubo gente que dijo que el gobierno del Congo no estaría cumpliendo con los acuerdos de integración en las Fuerzas Armadas y de integración en fuerzas políticas, y entonces se crea este movimiento en 2009, que incluso en 2012, que se recrudecieron los enfrentamientos, llega a tomar la ciudad de Goma durante un breve periodo de tiempo, pero así fue. El papel de Ruanda, señalabas, empieza a ser desde el genocidio, en los que los hutus perpetradores del genocidio se refugian, muchos de ellos, en el este del Congo, y Ruanda lo que hizo es ayudar a la rebelión de Laurent Désiré Kabila en 1997 con, bueno, supuestamente su objetivo era acabar con estas milicias hutu que estarían todavía atacando desde el este del Congo a Ruanda. En ese entonces después Kabila al final se desentiende, porque no solo Ruanda, sino que también Burundi y Uganda participaron en esa primera guerra del Congo, hasta que Laurent Désiré Kabila, después de haber sido apoyado por ellos para hacerse con el control del país, se acaba deshaciendo de ellos, bueno, rompe algunos acuerdos, y entonces es el momento en el que Ruanda invade Uganda y Burundi invaden el Congo. Entonces el M23 vendría a salir de esos grupos armados creados por Ruanda en el momento de la Segunda Guerra del Congo. Bueno, Alfonso, no sé si quieres ampliar o aportar algo, o hay que matizar algo, que la verdad es que seguro que lo conoces mejor. Sí, yo creo que Mejor lo ha yo, al explicado, menos. está bien explicado, y habría que añadir, yo creo, que existe un extraño contraste entre la percepción étnica que existe dentro de Ruanda y la que hay de puertas para afuera. Es decir, después del genocidio, Kagame es vicepresidente. Más adelante consigue ser presidente, ya siendo vicepresidente, se dice que era el que controlaba el cotarro, y decide establecer, claro, Ruanda su identidad es de casta. O sea, ellos lo tienen metido. Antes eran Tutsi y Hutu, ahora están divididos en castas A, B, C, D y E, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando te jubilas, automáticamente bajas una casta. Entonces, esa diferencia de clases institucional existe a día de hoy en Ruanda. Tú naces con una casta, puedes subir, por supuesto, no es tan restrictivo como la India, vamos a decir, ¿no? Pero existe a fin de cuentas. Y esto es, bueno, con la idea básicamente de eliminar el componente Hutu-Tutsi. ¿Qué es lo que pasa? Que a efectos prácticos, el que estaba en una casta, sin que existieran todavía las castas, en una casta alta, que generalmente eran los Tutsis, en el momento en el que se crean las castas, él va a seguir en una casta alta. Porque claro, el dinero que tiene es el mismo, ¿no? Entonces, esa desigualdad se mantiene todavía hoy, y mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando Kagame no esté? Ahora bien, de puertas para afuera, Kagame sí que utiliza un discurso de nacionalismo ruandés con tintes tutsis, porque al final el M23 es un grupo que se autodefine como tutsi. O sea, yo hablo de vez en cuando con William Goma, que es su portavoz, un tío inteligentísimo, y él me lo dice siempre, ¿no? Nosotros estamos aquí para defender a los tutsis, ¿no? De cualquier agresión, incluyendo los grupos islamistas, ¿no? Y de hecho han combatido en ocasiones en el pasado junto con el ejército congoleño entre 2012 y 2021. Ha habido épocas en las que el M23 ha colaborado con el ejército congoleño para combatir contra el islamismo, para reprimir protestas en Goma, etc., ¿no?
Entonces, claro, esta contradicción de Kagame de dentro no existen los tutsis, fuera sí que existen, pues claro, ahí se le descubre un poco el pastel, ¿no? Y luego, ya para terminar, hablando de la primera guerra africana, ¿no? La segunda guerra del Congo, eh, existe una historia muy poco conocida y es importante destacarla aquí, que es que cuando las Fuerzas Armadas ruandesas se invadieron el Congo, eh, no se limitaron a combatir contra rebeldes hutus. Eh, También hubo graves ataques contra campos de desplazados porque los hutus ya estaban desplazados previamente en Ruanda. Si nosotros vemos la cronología ruandesa, entran unos, salen otros, entran unos, salen otros. Entonces, y a todo esto se van quedando desplazados de las veces anteriores y que nunca vuelven, ¿no? Entró en estos campos de desplazados de follones anteriores y llevó a cabo verdaderas masacres. Yo animo a cualquiera a buscarlo en internet, no es nada fácil. De hecho, el único periódico español que alguna vez habló de ello fue El País, hace muchos años, pero se estiman varios cientos de miles de hutus muertos. No tutsis, repito, hutus, después del genocidio del 94, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema poco conocido, pero que enseña también al hutu como víctima en ocasiones, como genocidio. Sí, esto creo que es una cosa de la que alguna vez hemos tratado, pero que siempre conviene ampliar, ¿no? Como al final se ha convertido en una cuestión de violencia interétnica y que tanto durante como antes y después del genocidio, pues se han ido moviendo las cuestiones internas en Ruanda y bueno, pues lo que nos decías de qué pasará cuando Kagame no esté y cómo pueden evolucionar esas tendencias entre las etnias. Pero bueno, ahora mismo, como nos has comentado lo de las castas, hay una pregunta sencilla que nos hacen en el chat. ¿Qué castas hay? Es decir, ¿en base a qué se establecen? Si es una cuestión socioeconómica, entiendo. Es socioeconómica, efectivamente, y van por las letras del abecedario. No me acuerdo si era de la A a la E o de la A a la D. Eh, pero vamos, de la E no pasan. Y efectivamente es cuestión socioeconómica pura y dura. Eh, Sí, tiene todo la explicación ahí a su disposición. Vamos entonces a acercarnos un poco más a la actualidad después de haber hablado de cómo quedó el país y esta región de Kivu del Norte, sobre todo, que quizás ha sido el epicentro desde esa Segunda Guerra del Congo. Y ya estamos en el periodo de Félix Tshisekedi, en el cual se ha vuelto otra vez a tensar la relación con Ruanda, pero nos preguntan en el chat qué clase de apoyo puede ofrecer Ruanda. Es decir, ¿tienen presencia en el terreno? Porque últimamente han salido reportes, o ha sido un apoyo a un grupo, como decimos, que pueda cumplir esos intereses y que, añado yo, durante mucho tiempo ha favorecido el hecho de que se pueda extraer minerales importantes de extraperlo, ¿no? De alguna manera de contrabando. sí, el tema étnico es una justificación popular. La realidad es lo económico, el money, ¿no? La materia prima. A ver, Ruanda, claro, el M23 ha evolucionado con el tiempo, ¿no? No es el mismo 23 el que hay ahora que el que había cuando tomaron Goma, ¿no? En el 2012. Y lo mismo con el apoyo de Ruanda. Cuando digo que no es lo mismo, digo que el M23 al final está conformado por pequeños grupos que se han unido bajo un mismo nombre, como ha explicado Alex antes, y de esos pequeños grupos que mantenían cierta independencia en esa primera versión del M23, hay algunos que no se han incluido en la actual ofensiva, ¿no? Entonces, ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado además? El apoyo de Ruanda. El apoyo de Ruanda que empezó con adiestramiento, pasó con armas, uniformes, que lo del uniforme parece una tontería, pero cuando estás luchando en la selva, tener un buen uniforme es bastante importante, ¿no? Y ahora ya hemos llegado a un nuevo nivel estas últimas semanas en el que hay imágenes, yo las tengo, a mí me las han pasado, de militares ruandeses directamente cruzando la frontera, ¿no? Entonces ya es el M23 ya no es un grupo de guerrilleros pura en su estado más puro, ¿no? No, es que son militares ruandeses que les han puesto un uniforme del M23, que es el mismo que el de Ruanda, pero sin parche. Y entonces al final, claro, el apoyo es directo. O sea, el apoyo es que el M23 es una extensión del ejército de Ruanda, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, claro, Ruanda, si alguno en el chat ha ido aquí a Kigali, sabrá de lo que hablo, ¿no? Y a otras ciudades africanas. Ruanda, que lo llaman la Suiza africana, no es por nada, ¿no? Tú te vas a Kigali, a la capital,
Y si has estado en otras ciudades africanas, te sorprende mucho cómo está todo, ¿no? Está nuevo, está impoluto, está perfectamente cuidado. Luego miras a Ruanda y ¿qué tiene? No tiene materia prima, no tiene un poco de turismo, tal. ¿De dónde han sacado ese dinero? Bueno, pues a mí me decía mi madre, yo me acuerdo cuando era pequeña que el Domus siempre iba para Ruanda, ¿no? Entonces, claro, eso lo sabe todo el mundo. Bueno, es una cosa que se comenta, ¿no? Es como un dicho popular, vamos a decir. La mitad del dinero de Ruanda viene del Congo, de lo que roban, y la otra mitad viene de Estados Unidos, ¿no? Ahí tenemos al presidente polaco visitando recientemente, es decir, Ruanda tiene un fuerte apoyo europeo, mientras que el Congo tiene un embargo de armas. Bueno, ahora Entonces, continuamos con esta cuestión que es súper interesante. Te quería dar las gracias ahora mismo a El Abrazo del Oso, el podcast que nos acaba de hacer una raid con 43 personas que acaban de venir a vernos. Así que, bueno, pues muchas gracias a los compañeros y bienvenidos a los nuevos. Estamos contextualizando, ya acercándonos bastante más a la actualidad, la crisis en la República Democrática del Congo, que es de primer orden en la importancia ahora mismo de los conflictos en África, uno de los asuntos menos mediáticos que puede haber en el continente, si cabe, dentro de lo que ya es. Y hay que entender lo que está ocurriendo ahora mismo entre el grupo armado, grupo rebelde, o cada uno podemos interpretarlo como decidan, en Kivu del Norte, una de las regiones más al este de la República Democrática del Congo, fronteriza con Ruanda. Enseguida os pondremos algunos mapas para que veáis de dónde estamos hablando. Y bueno, pues muy cerquita del lago Kivu, que era la única zona por la que se puede seguir, bueno, pues enviando mercancías ahora a la ciudad, ya que desde hace unos días se encuentra bajo prácticamente un asedio. Lo que tenemos ahora es casi un asedio porque queda el acceso por el lago, que son la zona de los grandes lagos africanos, importante, y la frontera con Ruanda extremadamente cerca, ¿no? Prácticamente la ciudad pisa Ruanda, ¿no? En algún sentido. Con respecto a lo que nos comentaba Alfonso, es verdad que hay un detalle que me llama mucha atención siempre, con volver otra vez con lo de los minerales, ¿no? Es que eso de que la riqueza de Ruanda viene del Congo, había una cuestión que siempre se decía y era que exportaban una cantidad enorme, no sé si era de coltán, ¿no? O de exactamente qué era lo que exportaban estos países, sobre todo Ruanda, no sé si también Uganda, cuando no tenían tantas reservas. Estaban en el Congo, muchas de ellas. Era algo que se comenta, oro también. Bueno, y más cuestiones había, no sé si otros madera, de materiales todo. raros. De todo. Sí. Bueno, pues con esto, no sé si tenemos un vídeo, vale, no nos da para ponerlo. Bueno, hemos visto como un vídeo hace muy poquito, hace unos días, que publicaba el liderazgo de la AFC, que es, para los que no lo conozcáis, la Alianza del Río Congo, que ha surgido entre varios grupos, entre los que se encuentra el M23. Y señalaban en ese vídeo la toma de una de las localidades más cercanas a Goma, que era la localidad de Shasha. Bueno, esta ciudad, más que cerca de Goma, se encuentra cerca de Sake, que, por cierto, durante el día de hoy, el día de ayer, está siendo parcialmente asaltada. No sé exactamente en qué situación se encontrará, pero esto rompe un poco, bueno, pues con las posibilidades de conectar con el resto de la República Democrática del Congo. Vale, me dicen que vamos a poder poner el vídeo. No sé si es así, si me pueden confirmar, pero ahora enseguida lo vemos. Sí, vale, vamos con ello. Vendredi au soir, nos forces ont pris Chacha et bien entendu, les forces de l'Alliance servent déjà aussi Saké. Notre stratégie. Vendredi au soir, nos forces ont pris Chacha et bien entendu, les forces de l'Alliance servent déjà aussi Saké. Notre stratégie est maintenant. Vendredi au soir, nos forces ont pris. Vale, bueno, pues aquí habéis podido ver, como decía, a este vídeo. Supuestamente la Alianza del Río Congo estaba señalando a Shasha como una localidad clave cerca de Sake, y además señalaba con el dedo como la ciudad de Sake quedaba muy cerca. La localidad de Sake no sé exactamente el tamaño que tendrá, la verdad. Sé que la última vez que hablamos con Alfonso sobre la cuestión, que él se encontraba en Goma, porque hablábamos de las elecciones en la República Democrática del Congo, que finalmente, bueno, pues han acabado con esa victoria
no sé si competitiva, pero al menos victoria de Félix Tshisekedi, él nos comentaba los avances en el parque natural que hay al norte de Goma del M23 y concretamente hablábamos de localidades como Rutshuru y bueno, pues no me acuerdo de otros nombres, pero me suena que también en el sur de Rutshuru teníamos alguna otra ciudad controlada por el M23 y ahora con este asalto sobre Sake se cierra el cerco por el este, por el noreste, que es el de Rutshuru, y por el oeste, que sería el de Sake. ¿Qué nos puedes contar? ¿Podemos poner el mapa o...? Yo creo que sí. Si podemos ponerlo, bueno, si nos están escuchando el técnico Edu, a ver si puede ponerlo mientras para que la gente sepa de dónde estamos hablando. Gracias. Vale, avísanos cuando esté puesto y nosotros os vamos a ir explicando porque también tenemos algunos mapas donde se ve toda la zona en la que el M23 ha mostrado actividad durante los últimos meses. Y además estas noticias son de este mes, son de febrero, no son antiguas y como os decíamos las elecciones son ya de hace ya semanas, meses, ¿no? Podemos hablar casi de ese proceso electoral. Pero la cuestión de la que estamos hablando ahora, de estas localidades que están siendo atacadas o que son más o menos controladas por el M23, es de la semana pasada, este último mapa. No sé si es el que vamos a proyectar, que me confirme Edu cuando pueda y vamos con Alfonso. Sí, porque yo creo que hace falta ver el mapa al final, como es un territorio poco conocido, y así os puedo explicar un poco también la geografía, ¿no? Para entender un poco cómo funcionan esos ataques. Vale, este mapa nos puede servir. Lo que tenemos en pantalla es básicamente el territorio en color verde, es donde tiene presencia el M23, para que Alfonso, que no tiene por qué haberlo visto el mapa antes, que lo traíamos ahora, mientras la ciudad de Goma se encuentra al sur, al lado del río Kivu, ¿de acuerdo? Y ahí pues están las dos vías, la vía occidental hacia Sake y la vía que os comentaba hacia el este, la frontera en color amarillo es Ruanda y hacia el norte la vía de Rutshuru, que es la que os comentaba yo. Vale, yo el mapa no lo logro ver, pero lo tengo aquí en la cabeza. Vale. Bueno, como se ve, Sake está en un ladito del lago Kivu, ¿no? Para ir a Goma sí o sí tienes que pasar por Sake. Bien, pues al sur tenemos Kiroche y más al sur Sasa, ¿no? No sé si se verá en el mapa, me imagino que no, pero eso es una zona muy montañosa. O sea, las montañas terminan prácticamente en el lago Kivu. Existe una pequeña zona de llano, que es precisamente donde está esa carreterita y todas esas localidades que suben hacia Sake, pero el resto es montaña. Entonces, claro, cuando nosotros decimos que el M23 ha tomado Sasa, Sasa ya estaba virtualmente tomada por el M23. ¿Por qué? Yo estuve en Sasa hace un mes. Y el M23 se les veía en las colinas y en el pueblo no había soldados. Había algún guazaleto, que son las milicias locales, pero militares como tal no había. Entonces, si tú tienes más cerca de la localidad o más presente en la localidad al M23 que al propio ejército congoleño, pues lo que digo, virtualmente ya estaba tomada. ¿Qué es lo que han hecho ahora? Bajar de esas montañas de forma definitiva. Pero cuando ellos se van a desplazar en dirección a Sake, no se desplazan por la carretera está protegida. La carretera está protegida por Naciones Unidas. La carretera está protegida por mercenarios contratados por mineras y determinados países. Entonces ellos vuelven a subir a las montañas cada vez que quieren tomar una localidad. Entonces, suben montaña, baja montaña, toman localidad. Una vez llegas a Sake, para irte ya en dirección a Goma, ya empieza a ser un poco más llano el terreno, ¿no? Eso a ellos les dificulta sus movimientos porque ellos precisamente se aprovechan de la montaña. ¿Qué es lo que han hecho en este caso? Como todavía no han tomado Sake, han bordeado por el norte de la carretera que lleva a Goma, que por ahí está el Parque Virunga, y han empezado a lanzar ya algún que otro ataque en esa dirección de Goma, en los barrios periféricos, bombardeos. Tengo aquí unos vídeos que me mandó un contacto, no os los voy a enseñar porque son muy desagradables, pero básicamente bombardearon unas casas y las víctimas pues fueron mujeres, ¿no? Y las imágenes son pues, bueno, muy desagradables como siempre lo son. Entonces, claro, el M23 es muy difícil de combatir
porque no está donde están los militares. Claro, si tú no puedes llevar una tanqueta de la ONU a la cima de una montaña en el Congo, tú no puedes llevar una pick-up Toyota ahí arriba a la montaña, no se puede, tienes que ir a pie. Y para cuando ya has llegado, ya se te han movido. Y eso es al final un poco lo que permite al M23, una movilidad muy rápida y lo que dificulta mucho la capacidad de reacción del ejército congoleño, ¿no? Cuando hablábamos de que el lago es la única forma de acceder, es que es así, porque al otro lado tienes Ruanda, que es precisamente quien financia barra es el M23, ¿no? Entonces, la situación en la que se encuentra Goma es muy, muy delicada y es una ciudad, pues volvemos a los números, ¿no? Volvemos a los desplazados. Esos desplazados sí que se mueven por carretera, porque la carretera precisamente es la zona más segura, ¿no? Eh, pero vamos, que el número de desplazados que se están dirigiendo ahora mismo a Goma no se sabe muy bien cómo se va a gestionar, es un hecho, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Alfonso, por esa cuestión local que nos puedes traer y a Edu por arreglar la cuestión técnica para que pudiéramos poner un vídeo y un mapa y que la gente entienda de qué zona estamos hablando y por qué precisamente es tan importante, ¿no? Esta ciudad en un país tan grande, cerquísima de la frontera con Ruanda y ahora parcialmente aislado, solo a través del lago Kivu se puede acceder de esta manera, ¿no? Hacia la ciudad de Goma, tan importante. Entonces aquí surgen varias preguntas porque hemos hablado en alguna ocasión nosotros sobre ese acuerdo al que se había llegado para que el M23 se fuera retirando de algunas zonas. No sé si fue el que me dio la Organización de Estados del África Oriental o fue a través de la MONUSCO. No sé qué nos puedes contar y por qué finalmente no se ha llevado a cabo. La misión de África Oriental. Bueno, La yo creo... retirada del M23 acordada con estos grupos. Bueno, porque, claro, a ver, cuando o sea, Uganda, por ejemplo, tiene relaciones con el M23, ¿no? De hecho, el hijo del presidente de Uganda calificó a William Goma, el portavoz del M23, como su hermano, ¿no? Entonces, claro, estos son todos del mismo saco, ¿no? Entonces, claro, uno no se puede creer lo que van a negociar, ¿no? Porque si sale el M23, quien va a entrar es Uganda o quien va a entrar es Ruanda, simplemente, ¿no? En vez del proxy, pues va a entrar directamente el país de turno, ¿no? El M23 ha dicho que no tiene interés en atacar Goma, en tomar Goma más bien. Atacarla ya la ha atacado, o sea que eso es innegable. Pero dice que no quieren tomar Goma. Ahora, todos esos movimientos van en dirección a tomar Goma. ¿Por qué? Bueno, aquí entra un poco el por qué no se van a ir. Y es que todo esto trata de facilitar el transporte de materia prima a Ruanda. Siempre y cuando el gobierno congoleño no esté dispuesto a regalar su materia prima a Ruanda, cosa que es razonable que no lo haga, siempre van a existir movimientos subversivos que procuren que se transporte esta materia a Ruanda. Hoy lo llamamos M23. Dentro de 3 años, 10 años, pues lo llamaremos de otra manera. Pues la MONUSCO, la misión de la ONU en el país, lleva ahí 25 años, no es nada nuevo. Y luego, por otro lado, bueno, lo hablábamos antes, dijo Tshisekedi que no iba a negociar con el M23, de hecho llegó a amenazar con conquistar Ruanda. Calificó a Kagame de un Adolf Hitler .2 y luego pues se rumorea ahora, se dice que quiere negociar con el M23. Volvemos a lo mismo, es que no te puedes fiar, no te puedes fiar. Es una cuestión que al final, como dices tú, pasa por el reparto del pastel, de los minerales, de la economía y de la influencia. Y claro, si hemos visto cómo, y aquí es interesante, ¿no? Por mucho que es verdad que Museveni, Kainerugaba, ¿no? Su hijo, que son un poco más dados a hacer declaraciones gruesas en la región, por decirlo de alguna manera suave, aún así ellos tenían un acuerdo con el Congo para poder tener su propia campaña militar dentro de la región de Ituri, que es la que se encuentra al norte de Kivu del Norte. Entonces, claro,
la excusa es combatir a las fuerzas democráticas aliadas, ese grupo armado, ¿no?, que atenta en Uganda, pero yo no sé si también es una forma de establecer que con Uganda haya un tránsito comercial o de contrabando más o menos tolerado, igual que con las fuerzas de Burundi con respecto a la campaña con Red Tabara. Pero parece que lo de Ruanda, y aquí seguro que nos puedes ampliar tanto en los tres contextos, ¿no? Si no se puede echar a Ruanda o al M23, se negocia de alguna manera cómo va a ser su presencia. No sé si tienen que ver estos tres contextos. Claro, o sea, vamos a ver, el Congo es un país descomunal, es un país muy mal conectado. No es fácil transportar a los elementos de seguridad, no es fácil controlar todo el territorio. Entonces, claro, quien quiera que gobierne el Congo siempre se va a encontrar con ese problema. Claro, uno tiene que escoger sus batallas, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que en la época, en el tiempo en el que duró la misión de África Oriental, en el país, había reportes de que Uganda estaba traficando con madera en las montañas Virunga, ¿no? Nunca llegó a ocurrir nada, nunca llegó a haber consecuencias, ni siquiera se cortó la misión. O sea, luego la misión terminó porque expiraba el mandato, ¿no? Pero no, tú no veías a Tshisekedi poniendo verde a los ugandeses, ¿no? Porque claro, tú tienes que escoger un poco. Entonces, yo lo que veo en el Congo, y esto es una opinión personal, es que te enfrentas a quien te utiliza la violencia propiamente dicha. Que me haces un poco de contrabando y tal, bueno, que obviamente acarrea algún tipo de violencia, ¿no? Como cualquier mafia, bueno, venga, tal. Pero claro, es que el M23 es un grupo armado, correctamente armado además, que está tomando localidades enteras. Entonces, claro, yo tengo medios limitados, tengo un país descomunal, tengo que escoger mis batallas. Entonces, bueno, pues al final los países de la zona lo saben y se aprovechan de ello. Y quien gobierna el Congo lo único que puede hacer son malabares. Claro, perdóname, Nacho, que ahora vamos a ir con las elecciones, que sé que tenías interés en comentarnos un poco cómo ha ido ese proceso, pero ya que hemos hablado de esto, quiero profundizar un poco más, es que me parece un tema súper interesante, claro. Entonces, Uganda tenía un acuerdo, como hemos dicho, con el Congo, pero ahora se está posicionando, como nos ha señalado, que no es algo de ahora, ¿no? Pero bueno, que cada vez es más claro que se está posicionando con Ruanda y con el M23, a pesar de que históricamente las relaciones no han sido nada buenas, ¿no? Con Ruanda, por lo menos. Y bueno, por otro lado, Burundi, que ya no estaría presente a través de esa fuerza de los países del África Oriental, que ahora sería a través de acuerdos bilaterales si los hubiera o a través de, no sé si tendría presencia de otra manera, está acudiendo el propio presidente a reunirse con Tshisekedi, ¿no? Ha habido como un relanzamiento de las relaciones entre Tshisekedi y Ndayishimiye, no sé cómo se pronuncia el nombre del presidente burundés, pero bueno, seguro que nos puedes contar algo, ya que ahora se han marchado, como digo, los de África Oriental y han llegado los sudafricanos. Sí, lo de Uganda y Ruanda es más el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No. Al final volvemos a lo mismo, ¿no? Es un territorio tan grande, tan rico, que hay para todos. Si es que hay para todos. Entonces, oye, más que estar colaborando conjuntamente, permite que el otro haga lo suyo, ¿sabes? Ahora bien, lo de Burundi es el mejor aliado que tiene ahora mismo en ese flanco el Congo. En la misión de África Oriental de la CAO, Burundi fue el único país que realmente, y recordemos que estaba en Tanzania, estaba Kenia, estaba Uganda, fue el único país que realmente colaboró de forma activa en la defensa del territorio combatiendo con el ejército congoleño, ¿no? Claro, aquí volvemos al tema étnico, ¿no? La mayoría, incluyendo el gobierno de Burundi, son hutus. Entonces, claro, Sí. todo el tema Tutsi que hemos hablado, eso fortalece la presencia de Burundi en el Congo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando terminó el mandato de la CAO, Burundi se tuvo que salir y a la gente no le hizo gracia, porque la gente estaba contenta con lo que había hecho Burundi. Entonces, me imagino que ahora la visita a Tshisekedi, pues será un poco ver la manera de volver a colaborar, pero solamente ellos, ¿no? Que sería bastante lógico y adecuado. Sí, me pareció ver que había algún contacto, no sé exactamente qué es lo que se ha acordado o cómo ha sido el formato de conversación, pero bueno, vamos a comentar también la cuestión de las elecciones, que ya conectamos contigo en su momento para hablar desde el terreno sobre los candidatos, las opciones y cómo se presenta el panorama.
Nacho, no sé si nos puedes comentar qué ha ocurrido desde ese periodo electoral hasta esta reelección de Félix Tshisekedi. Sí, quería hacer un apunte antes, Vale. aprovechando que han salido varias organizaciones regionales, varias misiones. Me gustaría también preguntarle a Alfonso cómo ha ido cambiando, ¿no? Porque el año pasado se hablaba mucho de la salida de la MONUSCO, se hablaba de la salida de las tropas de África Oriental, que curiosamente es una organización que cuenta con Ruanda y con Uganda, y ahora se habla de que estarían viniendo las de la Comunidad de Desarrollo del África Austral, ¿no? Entonces, ¿quién hay ahora mismo en el Congo, ¿no? ¿Cuáles de estas misiones están presentes ahora mismo? La pregunta del millón. Bueno, en el Congo ahora mismo tenemos oficialmente a la MONUSCO, que es la misión de Naciones Unidas. Está conformada por no sé, medio centenar de países, vamos a decir, creo que eran 60, pero luego hay otros que se han ido, porque antes había mucho país europeo y yo cuando estuve lo único que vi fue a un ruso, no vi nada más. Eh, y luego tenemos de forma medio oficial la misión de África Austral, porque Sudáfrica ha dicho que ya están sus tropas ahí, lo ha dicho recientemente, pero yo cuando estuve ahí, yo ya vi a los soldados sudafricanos en diciembre, ¿no? Que es cuando técnicamente, de hecho, tendría que haber empezado el mandato, ¿no? Porque salían los de la CAO y entraban a su vez los de África Austral, ¿no? Eh, Ahora, no lo han dicho de forma oficial solo Sudáfrica hasta ahora, entonces realmente no tenemos una información clara. Eh, sí que es verdad que lo más representativo ahora mismo en cuanto a misiones internacionales es la ONU, ¿no? Claro, la ONU lleva ahí 25 años. La ONU, desde que está la ONU, la cosa solo ha ido a peor. Eso sin sentido, ¿no? Tener una misión de paz que sin embargo, deviene en más guerra, ¿no? A mí me han dicho, esto no se lo podemos creer o no, yo lo cuento, lo que me cuentan en este caso. Es un español concretamente me lo dijo, que lleva trabajando en el Congo desde 2010, que él ha visto a soldados de la ONU indios transportar coltán y lo ha visto porque se les quedó el camión embarrado en una carretera metida a la rueda y él les tuvo que ayudar con su camión a salir, ¿no? Entonces, bueno, si lo vio de verdad, ¿no? Y luego, por supuesto, yo animo a cualquiera, y es un ejercicio muy divertido, que yo lo hago con mi mapa personal, que es coger un mapa del Congo, coger dónde están las misiones de la ONU, cada país, y coger dónde están las minas y dónde están los grupos armados. Y verá que coincide más zona próxima a las minas que zona próxima a grupos armados, incluyendo el M23. Entonces, bueno, yo animo a cualquiera a hacerlo y se lo va a pasar muy bien y va a aprender mucho haciendo eso. Bien, Nacho, si quieres, vamos con el tema electoral. Sí, pues para, bueno, resumir un poco lo que ha pasado en este último mes y medio, es que hubo elecciones el 20 de diciembre del año pasado, en el que Félix Tshisekedi ha revalidado su mandato, si no me equivoco, un 73% de los votos. Son las presidenciales y en las legislativas, aunque su partido me parece que tiene unos 60 diputados a través de distintos partidos que forman parte del gobierno, de distintas coaliciones que han participado en el gobierno, tendría una mayoría, no sé también si era del 90% o más o menos. Hubo bastantes irregularidades durante este proceso. Evidentemente la situación en el este del país no era la más adecuada para que hubiese unas elecciones. Se ha hablado de fraude, distintos líderes de partidos opositores anunciaron que había fraude, luego no llegaron a recurrir al Tribunal Constitucional ni a la Comisión Electoral, pero bueno, eso quedó allí. Lo que sí está claro es que va a seguir durante el siguiente mandato Félix Tshisekedi y que en muchas partes del país no pudieron llegar a votar. No sé, Alfonso, tú estabas allí durante las elecciones, no sé si crees que fue correcto este sistema, estas elecciones, se pueden considerar de justas. A ver, claro, lo justo no siempre es posible, ¿no? Claro, tenemos una situación de guerra con localidades tomadas
no ya el M23, estamos hablando también de las ADF, estamos hablando también de la Codeco, estamos hablando de decenas de grupos armados. Entonces, ya a bote pronto, esas localidades, pues lo de votar lo tienen difícil, igual que pasó en Mali hace poco, que votaron hace unos meses una reforma a la Constitución y claro, las zonas que tienen los yihadistas, pues no es posible votar. Las zonas inmediatamente amenazadas por el M23, antes os contaba, ¿no? El tema de Sasa, cómo estaba el M23 en lo alto de la colina, ¿no? Claro, si tú llevas las urnas a Sasa, tú sabes que el M23 va a bajar ese día y te va a manipular las elecciones. O no, ¿eh? Pero puede que lo haga muy probablemente. Entonces, claro, también las localidades amenazadas se quedan sin voto. Los desplazados no pueden votar, pero porque, claro, es que hace 6 meses estaban aquí, ahora están allá y ahora estarán yendo a Goma. Entonces, cuando tenemos en cuenta que hay 6 millones de desplazados internos en el Congo, esos son 6 millones de personas que probablemente no puedan votar, ¿no? Es una barbaridad, es una barbaridad. Y a eso le sumas, pues, lógicamente, las poblaciones de las localidades. Hablamos de millones y millones y millones de personas que no pueden votar. ¿Es justo, en definitiva? No. ¿Es posible un proceso electoral justo en una situación como esa? Pues tampoco, porque a eso también le tienes que sumar la falta de previsión y todos los errores que le puedes achacar al gobierno, porque si tú sabes que la carretera de tu país en época de lluvias es bastante mala, pues quizás sería bueno empezar a repartir urnas un poquito antes, que lo que tuvo que hacer es pedir ayuda a la ONU. Lógicamente el gobierno no lo ha hecho todo el bien que podría. Ahora, irregularidades hay en todos los procesos electorales, no ya de África, sino del mundo, ¿no? Eh, pero en el contexto actual, hacer otro tipo de elecciones era imposible y la única opción era postergar las elecciones o cancelarlas bajo pena de que si se quede acusado de dictador, de autoritarista, tal, con las consecuentes revueltas y las consecuentes comunicados del M23 que le señalan y dice, ¿ves cómo tenía razón? Entonces, bueno, su baza era muy difícil y yo creo que la jugó lo mejor que pudo, la verdad. De hecho, pues ahí estamos con el tema que nos ocupará dentro de un poquito, que será Senegal y que precisamente responde un poco a esta dinámica que nos estás comentando, ¿no? Un retraso electoral y unas acusaciones de autoritarismo crecientes. Pero bueno, antes de cerrar también este bloque, por supuesto, vamos a seguir con la cuestión de África en cuanto a Senegal. Había un par de preguntas interesantes, por ejemplo, si todo esto puede afectar a las inversiones chinas en el Congo, que son bastante potentes, y luego, por otro lado, sobre los grupos armados, concretamente entiendo que hablamos del M23, si hay alguna ideología marcada en este grupo. Bueno, sobre lo de los chinos, no. Los chinos nunca tienen ningún problema. Los chinos no tienen absolutamente ningún problema. No hace falta entrar en más detalles porque vayas al país al que vayas, China va a tener sus negocios hechos porque a nadie le interesa molestar a China, porque como hace negocios con todo el mundo. Y luego, ideología marcada. A ver, yo lo consideraría que tiene una ideología como afectos reales, ¿no? Es decir, ya hemos hablado de que todo esto es un tema económico justificado con una base étnica, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, si llegaran a tener una ideología, aunque sea la teoría, bueno, tienen la ideología Tutsi, es decir, la defensa de los Tutsis. Se habla también del imperio Hima Tutsi, que nunca existió y que dependiendo de la versión, porque precisamente no existe una ideología concreta, dependiendo de la versión, pues ese imperio ficticio es un poco como el Gran Marruecos, ¿no? Pues tomaría parte de Uganda, también el este del Congo, Burundi, a veces incluso llega hasta Sudán del Sur. Bueno, no existe, ¿no? Pero si buscásemos una ideología, repito, la defensa de los Tutsis frente a la amenaza externa, que son todos los demás. Entiendo que un nacionalismo tutsi, ¿no? De lo que podemos hablar. Efectivamente. Nos preguntaban al respecto de esta cuestión si es posible acceder o conocer ahora mismo, porque no sé cómo está la cuestión del censo, la distribución étnica del Congo. Sí, se puede. Mira, no sabría decirlo porque son muchísimas etnias, pero si metes en internet mapa etnia Congo o en inglés Ethnic Map Congo, bueno, República Democrática del Congo, lógicamente, sí que te sale. Hombre, es relativamente fiable actualmente porque ha habido movimientos de población, ¿no? Pero bueno, al menos sabemos a dónde van a volver, si vuelven. Y bueno, por último, que ya sí que se nos está
creo que no sé si está nuestra compañera Andrea ya con nosotros, pero bueno, por ir profundizando con esto, preguntan por los apoyos que puede tener Ruanda en esta cuestión. Nos preguntan concretamente por Estados Unidos, pero entiendo que también a nivel regional. Esto de la alianza del Río Congo que os hemos comentado antes, donde participa el M23, y ahora con Uganda, de alguna manera dando ese apoyo, también se ha visto con una llamada al embajador de Kenia, porque en Kenia se ha producido ese anuncio de la alianza de los grupos rebeldes ruandeses principalmente, ¿no? No sé qué apoyos puede tener. Sí, lo de Kenia fue un poco movida para Ruto porque cayó que Kenia es un país importante en la región, lógicamente, entonces estos hombres se reunieron en Kenia, pero el Estado de Kenia no tenía nada que ver con este tema, ¿no? O eso es lo que quiero pensar. Ahora, en cuestión de apoyos, bueno, a nivel regional e incluso en todo el continente, Ruanda no es un país querido. Mi compañero de habitación aquí en Senegal es un togolés, y hablaba antes con él esta tarde, y hablábamos justo de Ruanda. Y él me decía, los ruandeses no son verdaderos africanos, son los traidores, porque claro, en un continente en el que actualmente está creciendo un sentimiento panafricanista, un país que agrede de forma sistemática a otro hermano africano, no está bien visto. O sea, si nosotros cogemos el mapa de África y buscamos países africanos que estén atacando al otro, ¿dónde lo encontramos? En Ruanda. En Ruanda. Entonces, quitando el yihadismo y todo eso, ¿no? Pero a nivel de Estado. Entonces, eso, lógicamente, reduce mucho los apoyos que pueda tener Ruanda, al menos directos, ¿no? Porque las poblaciones de los países, independientemente luego de lo que piensen los gobernantes, no apoyan a Ruanda bajo ningún concepto, ¿no? Ahora, apoyo externo. Fuera del continente, bueno, Estados Unidos es su mayor apoyo. Lógicamente, Francia ha jugado muy mal sus cartas, porque Macron ha intentado llevarse bien con los dos, pero eso pues no se puede, ¿no? Porque están en una guerra. Es como un poco lo que ha pasado con lo que le ha pasado a Goitam Mali. Se quería llevar bien con Francia y con Rusia y al final pues ha tenido que quedar con uno de los dos, ¿no? Entonces, Estados Unidos es un gran apoyo económico. eh, y luego Inglaterra también. Al final Inglaterra, no sé si el chat lo sabe, pero bueno, ha habido, me imagino que sí, porque se ha hablado mucho de esta deportación de refugiados a Ruanda y demás. Bueno, esto, ¿por qué han elegido Ruanda? Porque es un país con una relación bastante estrecha con los ruandeses, con los ingleses, los ruandeses. Y luego Israel también es un. Sí, vemos que en el fondo muchos países occidentales, ¿no? Esa relación con Ruanda y cómo, de hecho, Francia se ha visto de nuevo, como no podía ser de otra manera, en un brete al tener esas relaciones con Ruanda y con la República Democrática del Congo. Y con quien más se han enfriado durante este último año de Tshisekedi ha sido precisamente con Kinshasa. Entonces, estas primeras protestas importantes, porque el año pasado vi algunas, pero eran menores, que se han dado en Kinshasa. No es que fueran muy numerosas las de ahora, pero ya empiezan a emplear simbología que ya hemos visto en otras zonas, ¿no? Quizá hay países como Estados Unidos que estén menos implicados en algunos asuntos que pueden salvar todavía los muebles. Por ejemplo, lo hemos hablado ya varias veces sobre Gabón o sobre incluso la presencia estadounidense en Níger y en Burkina Faso, como va por otros derroteros que no son los franceses, así que es complicado ver cómo Francia puede jugar ahora mismo con Kigali y con Kinshasa. Bueno, lo comentaremos seguro en otro programa cuando haya novedades. Veremos qué ha ocurrido con la ciudad de Sake o si esta presencia es simplemente pues, un asalto y ataques puntuales en torno a la ciudad de Goma. ¿Y qué ocurre en el futuro con el M23? Desde luego la tensión sigue creciendo y tanto Ruanda como Congo apuntan a actores en el otro país, ¿no? Vamos a hacer la transición. Ahora sí, nuestro ¿Me dejas compañero... Sí, perdona, Alfonso. un detalle, perdona, para terminar este tema? Que la gente tenga en cuenta que el M23 dejó su ofensiva durante el periodo electoral, durante el periodo postelectoral, y no ha sido hasta que Tshisekedi ya realmente se ha sentado en el poder que han vuelto al ataque, ya que cada uno saque sus conclusiones. Y todo esto con promesas de atacar Ruanda desde Kinshasa. Vamos a ver cómo evoluciona esto y qué papel pueden jugar aquí los sudafricanos.